Guerrero, que llamaron la bahía de Guerrero, y también las encontraron desde antes de Lucas, las encontró precisamente aquí en Sonora. Entonces se dio cuenta, me llamó mucho la atención que las localidades donde hay amonitas, como también esta que vemos aquí en Sonora, esta que vemos aquí en la parte de Tamaulipas, aquí en la parte de Oaxaca y Guerrero, ¿sí? Distaban mucho de ser poblaciones uniformes, sino que tenían precisamente tendencias. Por ejemplo, decidieron que esta parte que había estudiado Erwin y Burkhardt tenía una afinidad teticiana. ¿Cómo? Que las amonitas eran de origen teticiano, del mar de Tetis. ¿Sí? Y entonces encontraron que las que estaban en la parte occidental de México tienen una afinidad pacífica, del Pacífico. Y entonces, ¿por qué? Si las rocas eran precisamente del Jurásico de temprano, del Triásico. Entonces, hubo la idea de que podían haberse comunicado estas dos zonas. ¿Sí? Y eso fue de gran importancia para mí, porque me di cuenta de que los estratígrafos no son geólogos, sí saben geología, pero no sabían la parte de la tectónica de placas. Y entonces dije, bueno, si estos tienen esa tendencia, porque encontraron algunos fósiles que eran exactamente iguales en ambos lados, y dije, no puede ser que él tenía que dar la vuelta para llegar acá. Y eso ya me despertó el interés de estudiar estas zonas. Y para eso entonces, cuando entré al Instituto Mexicano del Petróleo en 1968, entré yo, en 1970 me puse a hacer un análisis de todo lo que había estudiado en los 2 años anteriores y lo que había estudiado en Lille, en Francia. Y me di cuenta de que la tectónica de placas era un arma formidable para poder interpretar muchas cosas que se consideraban pues realmente imposibles de elucidar si no se utilizaba la tectónica de placas. Entonces yo hice precisamente un resumen de lo que son las rocas sedimentarias y su contenido en cuanto a materia inorgánica y lo que corresponde en cuanto a materia orgánica. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente el petróleo se forma a partir de un querógeno, que es precisamente una acumulación de un residuo más bien de todos los organismos que estuvieron presentes en el ambiente sedimentario donde se llevó a cabo el proceso de depósito. ¿Sí? Y que esos fósiles no todos eran macroscópicos, sino que eran principalmente de tipo microscópico. Ya para ese tiempo se consideraba que la mayor parte de la materia orgánica que da origen al petróleo era microscópica. Y yo estudié precisamente la parte de la palinología en el Instituto del Carbón en Francia. ¿Sí? Entonces me di cuenta de que se podía perfectamente relacionar lo que era la materia orgánica con la materia inorgánica para poder evaluar económicamente una cuenca de petrolera. ¿Por qué? Porque la materia orgánica entonces, que tiene las rocas, va a estar relacionada con 2 tipos de materiales, que son materiales visibles o insolubles, que se pueden extraer, pero también lo que no vemos nosotros, como precisamente la parte molecular, que es precisamente lo que son los hidrocarburos solubles en esas partes, que finalmente también dan origen precisamente a esto, a lo que son los bitúmenes en esa parte, o sea, lo que son líquidos parecidos al petróleo,
pero que provienen directamente de lo que es la materia molecular orgánica de las rocas. En cambio, la parte insoluble son los fósiles que se conservan. Y esto precisamente dio origen al origen de lo que es el Departamento de Paleontología y Geoquímica del Instituto Mexicano del Petróleo. Yo fui el fundador del mismo, ¿sí? Y entonces fue cuando nos dimos cuenta de que podíamos perfectamente atacar el problema de la evolución de la cuenca petrolera por medio de la geoquímica y por medio de la paleontología, y todo eso controlado por la petrografía, por medio de lo que son la petrografía en general y los rayos X principalmente. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Bueno, una de las cosas importantes fue precisamente ver cómo se obtiene la parte que corresponde a los residuos. Aquí ven las rocas, miren, aquí están las rocas, de diferentes colores. Pero es una cosa muy importante, es que cuando se les ataca a las rocas con ácido clorhídrico y ácido clorhídrico, ¿sí?, dan un residuo. Y que el residuo no siempre es del mismo color que la roca. Esto es muy importante, porque es que de un lecho rojo como este que vemos aquí, pues buscaría uno que el residuo fuera precisamente de color rojo. Y no siempre. Hay tiempos en que es de color rojo, pero en otros casos no. Bien. O rocas claras aquí con un residuo completamente negro. ¿Sí? Eso fue de gran importancia porque nos permitió en el Instituto Mexicano del Petróleo analizar independientemente el hidrógeno ópticamente y químicamente lo que es la parte soluble de esa materia orgánica en el alcohol glicerinado en donde se deposita. ¿Sí? Y esto entonces permitió ir relacionando resultados ópticos, que es la palinología, con los geoquímicos, e ir identificando rocas con base en estos resultados. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Sí? Y nos dimos cuenta de que con este método, que se publicó en 1975 por el Instituto Mexicano, por el Instituto Politécnico Nacional, en el 75. Y después se publicó en este, que es precisamente en 1980, ¿no? 82. Sí, de GSA, Special Paper. Sí. Bueno, entonces nos abocamos a ver cuál era la composición del residuo que tenemos aquí y cuál era la composición del alcohol en cual se conservaba el residuo. Nos dimos cuenta que en el alcohol existe precisamente materia orgánica soluble que se puede identificar en química orgánica perfectamente. Y esa materia orgánica soluble formaba entonces, daba el color al alcohol en que se conservaba. Pero en el residuo se encontraba no únicamente lo que era materia mineral, sino también restos de materia orgánica, o sea, la palinología, el estudio de los organismos antiguos. Y de esta manera entonces supimos que el color del alcohol generalmente provenía de lo que eran los hidrocarburos aromáticos que se encontraban en el alcohol. La mayor cantidad de hidrocarburos aromáticos, ¿sí?, color más intenso, desde colores completamente casi lladinos hasta colores ya casi completamente cafés. ¿Sí? Y que el estudio de la materia orgánica figurada, o sea, en forma de partículas, nos permitía determinar fósiles marinos y fósiles continentales. Y esto fue de
gran aliciente, porque podíamos para la misma muestra saber qué tan lejos o qué tan cerca de un ambiente continental o marino nos encontrábamos. Es decir, eso tenía ya una aplicación eminentemente de tipo paleogeográfico. ¿Verdad? Eso en cuanto a lo que eran los fósiles figurados, o sea, fósiles que podíamos identificar perfectamente con base en las reglas de la paleomicrontología. Pero también había restos orgánicos no figurados que formaban parte precisamente, que formaron partes de organismos herbáceos, de organismos herbáceos, de organismos leñosos y aún restos de carbono. Esto fue de gran importancia porque ya teníamos muchos argumentos para poder decir que una roca correspondía a un ambiente batial, abisal, adal, de diferentes tipos. ¿Sí? Y el estudio de la materia mineral fue también de gran importancia, porque podemos identificar entonces minerales secundarios, es decir, minerales que se habían formado cuando la roca fue atacada por medio del ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. El ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. Se formaban entonces nuevos minerales que aparecían en el residuo. Y estos fueron también de gran importancia. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, algunos de ellos nos decían, cuando aparecían, aquí estamos en un medio salino, porque aparece tal mineral, contiene tales características. Y también, cuando ya encontrábamos minerales identificables como la pirita, por ejemplo, podíamos determinar perfectamente si era botroidal, qué tan lejos estábamos de la línea de costa. Todo esto entonces se podía estudiar con una muestra que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis microscópico y macroscópico porque el color lo podemos determinar directamente. Microscópico no, porque lo utilizamos únicamente para la parte correspondiente al residuo. Es decir, y el macroscópico del alcohol y del residuo palinológico permite determinar unidades litoestratigráficas, ¿sí? Unidades bioestratigráficas, unidades geocronológicas, la evolución térmica de la materia orgánica, la presencia de petróleo precisamente en la roca y el potencial petrolero. Esto fue lo que se hizo durante toda la década de los 70 hasta 1985, ¿sí? En el laboratorio precisamente del Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Tienen preguntas? ¿A qué se debe ese cambio, más bien que el color de la roca no sea el mismo al de porque precisamente una de las cosas importantes es que el color de la roca depende del color de los minerales que contiene. ¿Sí? Solo cuando hay, a veces se encuentran restos de cristales, se pueden identificar los cristales. De hecho, hay una tesis aquí en la escuela que se hizo precisamente con base únicamente en los minerales detectados en los residuos palinológicos, para ver la evolución de la Sierra Madre Oriental. ¿Más preguntas? Desde el punto de vista de la materia orgánica, entonces, nos encontramos con un problema, no fue un problema, una situación realmente muy ventajosa en comparación con todos los demás grupos de paleontólogos. Porque si se fijan, podríamos determinar ambientes sedimentarios casi opuestos. ¿Sí? Y podríamos determinar entonces condiciones de paleoclimas. ¿Sí? De hecho, precisamente estas condiciones de paleoclimas permitieron que se permitiera hacer estudios de paleontología al Golfo de México. ¿Por qué? Porque cuando hicimos un estudio aquí
aquí, precisamente en la cuenca de Guaycocotla. Encontramos granos de polen de pináceas, y las pináceas precisamente ya desde entonces vivían en las zonas altas de las montañas, como los pinos de nuestros días. Estos pinos que tenemos aquí, ¿sí? Los pinos son precisamente traídos de las zonas altas, con más de 2000 metros de altitud. Y precisamente ahí en la cuenca de Guaycocotla encontramos precisamente esos granos de polen. Y la primera pregunta es, ¿y de dónde llegaron? Y como seguimos encontrando ese tipo de granos de polen, entonces dijimos, no, es que esto es raro, porque ya cuando estudiamos la parte del Golfo de México, ¿sí? Encontramos también esos mismos granos de polen en el fondo del piso productivo de petróleo. Entonces dijimos, caray, eso quiere decir que entonces el Golfo de México no ha sido siempre el Golfo de México, porque se tenía la idea de que el Golfo de México era precisamente una cuenca, como escribimos aquí, de hundimiento, que se había hundido y ya todo, pero que ya existía desde el Precámbrico. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue lo que nos motivó pues, a buscar, digamos, con esto vamos a poder determinar cosas importantes. ¿Por qué? Porque es una técnica bastante rápida, fácil de aprender además, que nos permite, únicamente razonando un poco, encontrar respuestas a problemas que aparecen de repente. ¿Sí? Bueno, pues una de las cosas importantes es precisamente eso que no estés aquí. Esta tabla que vemos es la evolución del polen y las esporas de diferentes taxas vegetales a través del tiempo geológico. ¿Sí? Eso corresponde a polen y esporas, ¿de acuerdo? O sea que esto está precisamente a partir del silúrico. ¿Por qué? Porque precisamente esas plantas cuando aparecieron. Antes del silúrico no había precisamente plantas continentales. Entonces, de entrada ya sabíamos que eso correspondía pues, a lo que sería después del silúrico en adelante. Y bueno, identificando entonces sus granos de polen, ¿sí? Aquí los ven, por ejemplo, miren, estos granos de polen que tienen, es el cuerpo, en la parte que vemos aquí, y alrededor están los sacos aéreos. Se reproducen precisamente por el viento. Como consecuencia, entonces, cuando el polen está maduro, se llena esas dos vesículas de aire, y entonces ya es liberado por la planta, y entonces el viento es el que se encarga de distribuirlo hasta donde encuentra dónde caer. ¿Sí? Entonces, vean ustedes dónde aparecen estas plantas, miren, aquí está, en el térmico. Entonces sabíamos que esos sedimentos eran delante del térmico. Después nos dimos cuenta que eran del Triásico, y en el Triásico ya estaban mucho mejor definidos los granos de polen térmicos, como habíamos visto, correspondían al Jurásico ya. Entonces eso fue pues, un aliciente más para poder seguirle la pista a lo que llamamos precisamente el mar de Tetis, porque nos dimos cuenta de que en la parte en la bahía de Guaycocotla estaba más bien relacionada con lo que era la parte de Tetis. El mar de Tetis es este que vemos aquí, en esta parte. De tal manera que tuvo que haber llegado hasta acá para llegar a transportar esos granos de polen y dinoflagelados en esas zonas. Entonces apareció la idea pues de seguir una pista, y entonces aquí el Politécnico nos dio cinco ¿cómo se llaman? Proyectos que se hicieron hicieron 6 tesis de esos 5 proyectos que están en la biblioteca, por cierto. ¿Sí? Para que vean qué es lo que se hizo y cómo se hizo. Entonces,
eso fue muy importante porque también esto forma parte de lo que es el residuo palinológico total. Pero si vamos a buscar condiciones de tiempo, los granos se ponen y las esporas tienen datos morfológicos sumamente característicos que nos permiten ir. Ahora estamos hablando de palinomorfos, es decir, no únicamente organismos continentales como son estos, sino esto incluye lo que serían también los organismos planctónicos. Y empezaron a aparecer entonces pues, muchos representantes muy claros de los ambientes marinos. Y podemos decir, esta roca corresponde a un ambiente mixto, a un ambiente, por ejemplo, de estuario, en donde hay depósitos de los dos lados, o esto es solamente marino. Esto corresponde a una laguna marginal, para poder ir determinando los ambientes que vamos a ver posteriormente, que caemos esta parte que vemos aquí en el Golfo de México. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Sí. Determinar que se hizo precisamente un atlas correspondiente precisamente más en las esporas fósiles, publicado en 1969. Dentro de los palinomorfos se encuentran entonces tanto organismos marinos como continentales. Aquí lo que son importantes en esta gráfica son lo que son los organismos marinos, que son estos que vemos aquí, de color negro, que tienen también alcances. Estos van desde el Precámbrico, porque se encuentran precisamente acritarcas en lo que es precisamente la parte correspondiente al Proterozoico. O sea, estamos hablando de 3.300 millones de años. Y esto viene a complementar lo que vimos que estaba limitado al silúrico. Con esto complementamos entonces todo lo que fue el espectro orgánico en condiciones de organismos marinos y de agua dulce. Y aquí fue donde decíamos, miren, aquí fue en la formación Caguasas, fue la primera unidad, formación que fue determinada precisamente por palinología. ¿Sí? Y fue precisamente algo muy especial desde el punto de vista de tener buena suerte. ¿Por qué? Porque no se imaginan el problema para mí cuando llegué, que ya había paleontólogos ahí en el instituto. Y cuando yo les decía que yo era experto en palinología, pues no lo creían primero, pero después se dieron cuenta de que era mucho más eficiente en conjunto que muchas de las técnicas que ellos conocían. Entonces no fui recibido así de muy bien, pero con el advenimiento precisamente de una muestra que nos envió un inglés, Colin Stabler, trabajaba para Petróleos Mexicanos en la parte de la zona norte de México. Él tenía a su cargo la perforación del pozo, precisamente donde afloraba la formación Caguasas. Aflora la formación Caguasas, que son lechos rojos. Ya me hago, ¿cuánto falta? Sí. 25 minutos faltan. Ya viene a limpiar la pantalla. Precisamente les decía, este ingeniero me envió por parte de Pemex una muestra de lechos rojos. Es una localidad muy especial porque precisamente desde que comenzaron en lechos rojos y terminaron en lechos rojos
perforaron más de 2000 metros. Pero, como yo les había dicho que la paleontología tenía esas posibilidades que les dije hace rato, de ser aplicada en zonas, se llamaban zonas, rocas azoicas, o sea, sin fósiles. Entonces, dijo que sí, hacía ese análisis. Y sí, se hizo el análisis. Y aquí está, se publicó en 1972 el resultado de este análisis, la formación Caguasas. La formación Caguasas, por ser de color rojo, y es el que estoy diciendo, por ser de color rojo, se consideraba entonces como formación Huizachal, que había descubierto precisamente el ingeniero Carrillo Bravo, que fue maestro aquí de la escuela, por cierto. Pues una de las cosas importantes fue precisamente que pudimos perfectamente identificar diferentes grupos de polen y de esporas. Estas que ven ustedes aquí, estas tres son esporas, todos los demás son granos de polen. Y aquí está precisamente lo que son los alcances estratigráficos de esos géneros. Con base en ellos, ¿se fijan? Se tiene perfectamente bien marcado. En ese tiempo, ¿sí?, se consideraba que todos los hechos de ese tipo eran precisamente del Jurásico Medio. Sin embargo, con el tiempo se fue afinando esta tabla con el advenimiento de nuevos fósiles que se fueron encontrando en residuos de la misma muestra. Y se fue afinando poco a poco esta edad que vemos aquí de Caroviano a la parte correspondiente a lo que fue la parte terminal del Triásico. En esa parte. Y fue en esa muestra donde les digo que encontramos los granos de coníferas. ¿Sí? Y eso ya nos mostraba pues que alrededor del lugar había lugares donde vivían pinos a más de 2000 metros de altitud. Tengo una pregunta, ¿por qué esa línea está como... ¿Por qué hay una línea, la segunda línea está como cortada? ¿Por qué? Porque el alcance de un fósil, este fósil es, aquí termina, que sigue hacia abajo, ¿sí? En cambio aquí aparece por primera vez, que vemos aquí, y termina aquí, y llega hasta acá. Entonces lo que se hace precisamente es tomar en cuenta el mínimo y el máximo para determinar la edad. ¿Pero por qué las otras son como...? ¿Cuáles son las dos? Bueno, o sea, todas las demás son... Porque los organismos en la historia de la Tierra no todos nacen el mismo día y mueren el mismo día. Aparecen de vuelta ¿Sí me entiende? Entonces, no nacemos en un cierto día y morimos en bueno, día. Pero pues nacen antes o después que uno. Entonces, si colocas todo eso, encuentras la vida común. Esa es la edad de la roca. La vida común de todos estos organismos que ven aquí. En realidad es el polen, son las esporas, ese es el polen de las plantas que existieron alrededor de la zona de la formación Caguasas. ¿Tienen preguntas? Pues esto originó que nos creyeran. ¿Por qué? Porque al principio pensaban que todo esto de la paleontología era, decían, una ciencia exótica, porque pues nadie se ocupaba de ella. Pero ya cuando dimos las edades correspondientes a esto y que pudieron entonces tener posibilidades de correlación, ¿sí? Entonces, bien, se correlacionó, como decíamos, con una muestra que se obtuvo en la parte superior de lo que es todavía un cuerpo intrusivo de sal.
aquí está en el mero centro de lo que es el Golfo de México. Y ahí encontraron precisamente que el Cap Rock estaba precisamente lleno de petróleo. ¿Sí saben lo que es el Cap Rock? No saben lo que es el Cap Rock. El Cap Rock es la capa más externa y superior de lo que es precisamente la intrusión salina. ¿Sí? Y en la parte superior se llama Cap Rock a esa cubierta que tiene precisamente la sal cuando llega a la superficie. Pues ahí entonces aplicaron la palinología y encontraron todos estos granos de polen, todos estos fósiles. Pero una cosa muy importante es que, como les decía, esto que vemos aquí es el producto de un empuje hacia arriba, de tal manera que el Cap Rock puede ser muy complejo en cuanto a lo que corresponde a su composición. Bueno, pues una cosa importante es que tan complejo era que tenía petróleo. Por primera vez se encontró petróleo precisamente en el Golfo de México, pero lo encontraron los gringos. Porque en ese tiempo, ¿sí? no se aplicaba la ley de lo que es el dominio marino de los continentes. Entonces esto quedaba en el borde de lo que es el dominio de México. Entonces fueron y perforaron y nadie les dijo nada porque estaban en buenas posiciones. Pero ya ahora no se puede, porque con base en las nuevas normas, únicamente la parte del norte de Estados Unidos corresponde a Estados Unidos. Esta parte de aquí corresponde a ellos, todo esto. Por eso es que el presidente de Estados Unidos, ¿no? De ahora, ¿cómo se llama? Donald Trump. ¿Qué es lo que quiere? Con el Golfo de México. Pues que Golfo de no, América. precisamente para más por eso, ¿no? Sí. A pesar de que existen las normas internacionales. ¿Desde cuándo se llama el Golfo de México? Desde tiempos de casi de la conquista. Ajá, sí. Pero él insiste que no, que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, eso nos permitió a nosotros saber que íbamos por buen camino en cuanto a la palinología, y también se hicieron análisis de miles de rocas, de muestras perforadas por petróleos mexicanos. ¿De acuerdo? Bien, estos son la totalidad de los fósiles que encontramos en esa muestra y que se publicaron en 1969. Aquí está lo que les digo, miren, el grano de polen que tienen dos vesículas. Esto corresponde a esporas. Esto corresponde precisamente a granos de polen, ¿sí? Estos granos de polen son todos con sacos, todos tienen vesículas. ¿Tienes preguntas? ¿No?
Todo bien. Bueno, ya es hora. Entonces, continuamos en el martes.